Senyor president, a des dia que l'audiència no parava de créixer en Canal 9. Les darreres dades d'audiència més bé demostren el contrari. Canal 9 està en una caiguda lliure fins a un 10,9, un magre 10,9 de l'audiència en la Comunitat Valenciana. És una tendència inversament proporcional a l'augment de la despesa en contractacions externes, l'augment en despeses de personal i, per supost, en l'augment del deute públic del canal, que arriba ja als 1.200 milions d'euros. És una dada agreujada per l'incompliment dels objectius del propi canal, per exemple, la defensa de la llengua o el pluralisme polític. Senyor president, quina valoració fa vostè de que Canal 9 siga el quart canal vist en esta comunitat, o fa seua la pintoresca explicació del seu director general que afirmava que no tenien valor les dades d'audiència subministrades per Sofres? En aquest cas, ens agradaria saber per què paguem la factura d'aquestes dades d'audiència. Vaig a tratar d'explicar-li algo que probablement tots entendran. Quan Canal 9 se posa en funcionament, en esta comunitat està Televisió Espanyola, el segon canal de Televisió Espanyola, i després Canal 9. Avui n'hi ha televisions digitals, La Sexta, 4, cable, i com vostè comprendrà, la tarta se reparteix. Encara així som la segona televisió més vista en la Comunitat Valenciana, a pesar de lo que vostè està dient. I a pesar de que encara vostè i els seus amics no vulguin veure la televisió valenciana, són tan pocs que no redueixen l'audiència. Moltes gràcies. Que una auditoría y el control de una auditoría nos diga que algo tan grave como que, mire, no tienen clara cuál es la misión de la empresa, eso es fuerte. Porque fíjese, que las cuentas vayan mal, que pueda haber déficit, con toda la gravedad que tiene, en una empresa que al final tiene un objetivo social y lo tiene claro cuál es esa misión, estaríamos dispuestos a cubrirlo y a hablarlo desde la inteligencia. Cuando no está claro y es una, lógicamente, empresa al servicio del presidente, no estamos dispuestos a aceptarlo. ¿Saben ustedes? Van a exigir al director de la empresa de Televisión Valenciana y del Consejo de Administración que explique cuál es la misión de una empresa pública como Televisión Valenciana. Dado que ustedes han mostrado su incapacidad y falta de voluntad, tráiganlo a esta Cámara, de verdad, con nosotros y junto a la sociedad valenciana, que desde luego hoy han visto su calidad democrática cuando no han permitido que estén en este pleno oyendo algo que les interesa tanto como sus puestos de trabajo y la calidad democrática de la televisión. Tiene la palabra el vicepresidente primero, ilustre diputado, señor Rambla. Ustedes están con aquello de matar al mensajero. Están empeñados en buscar en la culpa de todos sus males a Canal 9. Esto es parecido a ese niño que llega a casa, ese mal estudiante, que le dice a la madre: mamá, me tiene manía el profesor. El problema es que ustedes no hacen los deberes. El problema es que ustedes difícilmente escuchan las inquietudes de la sociedad valenciana. Su problema no está en Canal 9. A ustedes no les preocupa la situación financiera de Canal 9. A ustedes no les preocupa la manipulación, porque si no, en Aitana y en Televisión Española, a través de la Comunidad Valenciana, ejercerían su influencia. A ustedes lo que les preocupa es su situación política. Y ante esa, ni Canal 9 ni este gobierno puede hacer nada. Muchas gracias.